Le invito a buscar en sus Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8, y dice la palabra: Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, ese nombre precioso que se exalta y que se menciona en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos y tus hijas que claman a ti de día y de noche, en el potente y glorioso nombre de Jesús, oh Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo tu Hijo. Aleluya. En ese nombre poderoso nosotros, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, para que, oh Dios, hoy la gracia nos visite. Hoy, Señor, la palabra tuya, Señor, venga a nuestros corazones y se active, Dios mío. Que hoy nuestros espíritus se activen poderosamente por medio de tu palabra. Porque si tú envías tu palabra, si tu Espíritu Santo mueve nuestras aguas, Dios mío, mueve el estanque, Dios mío. Hoy, si tú, Señor, si tú te metes, Señor, en nuestro sequedal, oh Dios. Oh Señor, si tú hoy, Dios mío, envías la lluvia fresca sobre tu pueblo, tú, Señor, tu heredad exhausta va a recibir vida, va a recibir la prosperidad, va a recibir la gracia, va a recibir, Dios mío, va a recibir el consuelo tuyo, va a recibir el alimento tuyo, Dios mío. Señor, hoy por medio de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Te ruego que el Espíritu Santo ministre cada corazón necesitado, Dios. Señor, que esta palabra dé un vuelco, traiga, Señor, un sentido poderoso a las vidas, Dios mío. Que hoy tu palabra cambie, Señor, el estatus de los hogares, Dios mío, que están en miseria, en necesidad, en enfermedad, Dios mío. Y hoy que se cumpla tu propósito por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dice que el profeta Elías de pronto recibe una palabra de Dios. Y que el Señor le dice a Elías, de pronto Elías está, no sabemos en qué condiciones estaba Elías. Lo cierto es que de pronto habla Dios a la vida de Elías. Así como muchas veces en nuestras vidas cotidianas, en medio de lo absurdo, en medio de la prueba, en medio de la confusión, en medio de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo simple, recibimos una palabra de Dios y Elías la recibió. Y Dios le dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón. Para los que no lo saben, Sarepta era una región de los fenicios, cerca de Fenicia. Los sidonios eran enemigos reconocidos de Dios de mucho tiempo. Y dice la palabra en alguna porción del Nuevo Testamento que muchas viudas había en los tiempos de Israel, en los tiempos de Elías. Había muchas viudas, pero solamente le fue enviada a una viuda en Sarepta. Muchas viudas probablemente eran judías, probablemente eran del pueblo de Dios, pero a Dios le plació enviarle al profeta Elías
a esta viuda de Sarepta, que no era del pueblo de Dios. La gracia viene, la gracia de Dios se acerca a la gente que no lo conoce. Hay una revelación por medio de un profeta y probablemente en el corazón de Elías estaba tal vez como aquella duda que hubo en el corazón de Jonás, habiendo tantas naciones, habiendo tanto pueblo de Dios. Tú me vas a pedir a mí que vaya a casa de una viuda. Y lo más interesante, que Dios le dice, y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que me sustente. Y Elías podía haberse quedado así como diciendo, una viuda me va a sustentar en estos tiempos en que las mujeres son sustentadas por un marido. Y si es viuda porque ya no hay marido y ya no hay economía. ¿De qué me estás hablando, Señor? Lo cierto es, lo más interesante de esto, y tal vez Elías también dijo, bueno, con tantas mujeres que hay en el pueblo, en Israel, tú me vas a enviar a que vaya a casa de una mundana, de una que no te conoce, de una pagana. Pero lo cierto es que no se habla nada de que Elías haya rezongado, de que Elías haya cuestionado a Dios. Lo cierto es que dice que Elías se levantó y fue a Sarepta, y que cuando llegó a una mujer, aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, él la llamó y le dijo, dame un vaso de agua. La mujer aceptó a dar un vaso de agua. Y quiero decirle que esto es algo tan sencillo como eso, de darle un vaso de agua a alguien que ame a Dios, que viene de parte de Dios. Yo quiero decirle que tiene grandes recompensas. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Porque haciendo estas cosas le ponemos ascuas de fuego a nuestros enemigos. Es una lucha que no pueden resistirse. Le ponemos brasas de fuego en la mente de nuestros enemigos. Así que la palabra nos manda que aún hasta nuestro enemigo demos un vaso de agua. Y el Señor Jesús lo decía, el que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí me lo está haciendo. Lo cierto es que esta mujer dice que va y le trae el agua y le dijo, bueno, y a propósito dice también que a los que le da de beber a uno de los pequeños de los hijos de Dios, recibe grandes recompensas. Así que esta mujer iba a recibir una gran recompensa solamente porque Dios lo había dicho por medio de su palabra, está establecido en su palabra, y esta mujer la iba a recibir. Pero Elías se queda así como diciendo, no solamente tengo sed, tengo hambre también, así que si puedes tráeme también un bocado. Y ella le dijo, vive Jehová, tu Dios. Esta mujer reconoce al Dios de Elías y no le dice, viven mis dioses, ni por el nombre de mis dioses, sino que le dice, por el nombre del Dios tuyo. Empieza a reconocer la grandeza del Dios de Elías y dice, que tu Dios viva y que tu Dios sea enaltecido y alabado sea tu Dios. Pero mira, que yo no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquella mujer estaba preparando una cena, su última cena. Y no precisamente con el Señor. Esta mujer había dicho, ya yo me cansé de luchar, yo tengo un hijo que mantener, en esta casa no hay economía y hay una tremenda hambre. No había visto nunca a nadie que estuviera preparándose, comiendo para morir. Pero lo cierto es que esta mujer dijo, mira, ya yo me cansé de luchar, ya del hambre, de la necesidad, de la viudez, de ser una carga social. Porque en definitiva ni nadie me puede ayudar ni nada. Y lo que soy es una carga. Y lo que se olía en la casa de esta viuda era olor a muerte. Pero por la palabra de Dios, la gracia había entrado a su casa. Aleluya. Porque para los que se pierden somos olor de Cristo. Dice que somos locuras para los que se pierden, pero que somos
olor nosotros fragante delante de Dios. Así que donde quiera que entra un siervo de Dios, una sierva de Dios, entra la gracia de Dios. Y el panorama comienza a cambiar. El panorama comienza a cambiar. Porque entonces Elías le dice, no tengas temor. Aquí se acabó el temor. Aquí se acabó el miedo a la muerte, a la escasez, a la pobreza, a la miseria, a la viudez, a la falta de identidad. Aquí se paró ahora mismo. Dice, no tengas temor. ¿Ves cómo has dicho? Haz lo que vayas a hacer. Prepara la comida que vayas a hacer. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Elías dice, primero la gracia de Dios. Primero buscad del reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Porque si le das de comer al profeta va a venir bendición para tu casa y va a salir de mí para palabra de Dios, y estás reconociendo que primero necesitas buscar de Dios, buscar la gracia de Dios, acercarte al profeta, acercarte a la iglesia, acercarte a los que están buscando la presencia de Dios, buscarte a gente que te edifique, que te lleve y que te estimule a buscar la gracia y el favor de Dios. Y esta mujer dice, y Elías ahí empieza a soltar la palabra. Empieza a soltarle la palabra y le dijo, haz lo que tengas que hacer, tráeme la cena a mí primero, busca primero del reino de Dios, luego aliméntate tú, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Aleluya. Yo quiero decirte, si en estos tiempos, últimos tiempos que hemos estado viviendo, se ha vivido tiempos de epidemias, de enfermedades, de malas noticias, de muerte. Si en tu nación, si en tu Sarepta, si en tu localidad, si en tu casa, aun cuando sea un hogar cristiano, se ha nutrido la casa de malas noticias, de noticias de muerte, de noticias de desesperanza, de que piensas que Dios se ha olvidado de ti porque la suerte tuya no ha sido la misma de mucha gente. Que tú te sientes en un estado de viudez espiritual, porque crees que ya Dios no ha hecho lo mismo que hacía contigo hace 20 años en los días de tu juventud. Que ya no tienes servicio, que ya no tienes ministerio, que nadie se acuerda de ti. Que en tu casa apenas tienes para qué comer. Yo quiero decirte que la gracia de Dios visita hoy los hogares. Yo quiero decirte que la harina, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Que la harina no faltará, que el alimento no faltará. La harina es con lo que se hace el pan. Cristo es el pan de vida. El que come de él no tendrá hambre jamás. Aleluya. El aceite no disminuirá en tu casa, símbolo del Espíritu Santo. Nunca faltará el aceite en nuestras vidas, en nuestras casas. Esto es palabra de Dios, lo creemos, lo establecemos porque Dios lo ha dicho y así lo creemos. Porque a los suyos vino y a los suyos no le reconocieron, pero a los que le recibieron, a ellos les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, en Efesios 2, versículo 4, dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Cuando nuestra vida olía a muerte, cuando ya el enemigo nos estaba preparando el velorio, el ataúd para meternos, para enterrarnos, para irnos al infierno, nos sonrió la gracia de Dios. Nos sonrió la gracia de Dios, aleluya. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Dios, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Aleluya. Porque la ley por Moisés vino, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos y en quien hemos recibido todas las promesas y hemos recibido el Espíritu Santo, y estamos declarando que el pan no escaseará, y estamos declarando que el aceite en nuestras casas no disminuirá. Aleluya. Que Dios es fiel para guardar todas sus promesas, cumplir todo su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Y guardarnos mucho más allá de nuestra muerte. Aleluya. Señor, te damos gracias esta noche porque el poder de Cristo es exaltado, es engrandecido en todos los hogares por donde entra esta palabra. Que la gracia y la misericordia hoy entren a los hogares, Señor, y tú los bendigas, y que todo ambiente de muerte, todo olor a muerte, Dios mío, sea, Señor, quebrantado, sea esparcido por medio, sea desechado por medio del olor a Cristo, Señor, que se respire en los hogares. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.